Buenos días, estimados estudiantes de estadística. Como les prometí, voy a presentarles a continuación una grabación en donde podrán ver los ejemplos que tienen que ver sobre todo con esta parte de distribuciones muestrales. En esa parte anterior a distribuciones muestrales, pues tenemos un, digamos, un repaso de lo que tiene que ver con estadística uno, que son medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿sí? Y algo de presentación de datos como diagramas de pie o de torta y diagramas de frecuencias. Voy a empezar por el final, a ver si nos queda tiempo de echarle un vistazo a la primera parte. Lo que pasa es que esta parte es un poquito más densa y sobre todo porque es nuevo para ustedes. Entonces, según me ha comentado en el grupo de WhatsApp, tienen más dificultades con esta última parte, con estos tres puntos, que son un poco más, digámoslo, cualitativos que cuantitativos. Sin embargo, es necesario que hablemos un poco de este tema y por tanto voy a presentarles hoy una explicación de dos capítulos del texto guía que tenemos, eh, en donde, o mejor, bajo el cual estamos trabajando. Entonces, el texto guía lo encuentran aquí. Yo lo presenté, me parece que lo compartí fue por el grupo. Sin embargo, pues si no está acá lo voy a poner de una vez. Pero yo lo compartí en el grupo. Aquí lo vamos a poner. Pongámoslo en la unidad uno, porque también podemos utilizarlo. Sí, no lo he puesto acá. Podemos utilizarlo para, pues de aquí en adelante. Entonces el libro guía. Lo vamos a presentar de una vez. Bueno, aquí tengo una ruta un poco extensa. No me demoro. Aquí está. Aquí está. Este libro sin restricciones. Bueno, mientras carga, entonces vamos a mirar la actividad. Entonces, esta es la parte que estamos diciendo. El libro yo lo tengo abierto acá. Y vamos a arrancar entonces en lo que tiene que ver con distribuciones muestrales. Bueno, perdón. Bien, entonces aquí pues hasta este punto hemos hablado, ya se ha hablado acá de que es una distribución, ¿sí? Entonces yo creo que sí nos va a tocar irnos un poquito más atrás para que entendamos un poco más lo de las distribuciones aquí. Entonces miremos qué es una distribución de probabilidad y cómo se obtiene, ¿sí? Tenemos que estudiarlo desde acá. Bien, entonces, otra vez me pasó. Bien, entonces, una distribución de probabilidad. Entonces tenemos que primero identificar qué tipo de variables se está trabajando, ¿sí? En primera instancia, las distribuciones de probabilidad vamos a trabajarlas para variables que son cuantitativas, ¿sí? Cuando son variables cuantitativas y son variables discretas, digamos que no hay tanto problema para obtener una distribución. Pues hacemos los acostumbrados diagramas de frecuencia y en ellos pues lo que se ha hecho hasta el momento es fácil identificar cómo es la distribución, si es sesgada, si es simétrica, y pues para eso se hacen esos histogramas. Pero cuando las variables son continuas, además de ser cuantitativas, son continuas, eh, pues
esto ya no es tan sencillo, ya no es tan fácil de hacer. Entonces tenemos que utilizar las distribuciones de probabilidad para poder hacer un análisis, ¿sí? Entonces aquí nos cuentan cómo eh, podemos, acá podría ser aproximado una variable, un histograma de frecuencias de una variable discreta, ¿sí? Pero a medida que lo vamos haciendo, vamos aumentando valores de la variable, es decir, vamos disminuyendo el ancho de cada una de estas clases. Al disminuir el ancho, fíjense cómo va cambiando, y podría decirse que si ese ancho tiende a cero, entonces podemos ver esta curva que se ve acá, y eso es una distribución. Esta distribución, que se conoce también como el montículo de arena, esta distribución se nombra o se llama como distribución normal de probabilidad, ¿sí? Cuando tiene esa forma. Bien, entonces la idea es cómo obtener un modelo para esta distribución, ¿sí? Y así poder obtener la probabilidad, ¿sí? Entonces, en primera instancia, una vez tenemos el modelo, que es esta curva, cuando nosotros queremos calcular la probabilidad de que el valor o la variable tome algún valor, entonces, o que esté en un intervalo determinado, entonces lo que tenemos que calcular es el área que está bajo esta curva, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, estamos diciendo cuál es la probabilidad de que una variable x, la variable x, esté entre los extremos a y b, como vemos acá. Entonces esta sombreamos eh, el área que se encuentra debajo de esta curva entre estos dos extremos, y ese será el valor de probabilidad que tome. Bien, bueno, aquí hay unas cosas importantes, ¿no? El área bajo una distribución continua de probabilidad es igual a 1. O sea, toda el área completa pues debe ser 1, ¿no? La probabilidad de que x caiga en un intervalo particular, por ejemplo de a a b, es igual al área bajo la curva entre los dos puntos. O sea, lo que acabamos de decir. ¿Listo? Bien. Bueno, esto podemos omitirlo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. La variable aleatoria uniforme, eh, para este ejemplo, ¿sí? Bueno, voy a leer el ejemplo, ¿sí? La variable aleatoria uniforme se emplea para modelar el comportamiento de una variable aleatoria continua cuyos valores estén uniforme o exactamente distribuidos en un intervalo dado. Por ejemplo, es probable que el error x introducido al redondear una observación a la pulgada más cercana tenga una distribución uniforme en el intervalo desde menos 0,5 hasta 0,5. O sea, nos están diciendo que la distribución en una situación experimental a la hora de hacer una conversión de unidades está por este rectángulo. O sea, no es una distribución normal como la anterior, ¿sí? Entonces, la función de densidad de probabilidad de f de x será plana. No es normal, es plana, ¿sí? Como se muestra en la figura. La altura del rectángulo está fija en 1, de modo que el área total bajo la distribución de probabilidad es 1, ¿sí? Lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, calculemos el área. ¿Cuánto hay desde aquí hasta acá? 0,5. Desde acá hasta acá, 0,5. Entonces, la base de este rectángulo mide 1. La altura también mide 1. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces 1 por 1 da 1. Entonces el área total de la distribución completa es 1. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el error de redondeo sea menor a 0,2 en magnitud? O sea, estamos buscando la probabilidad de que un valor dado esté entre menos 0,2 y 0,2. Entonces simplemente es calcular el área que hay bajo esta curva. El área bajo esta curva sería desde aquí hasta acá hay 0,4, ¿cierto? Y de altura es 1, entonces al multiplicar 0,4 por 1 nos da 0,4, y aquí está. Entonces la probabilidad de que este valor, de que un valor, eh, en este caso el error de redondeo, un valor cualquiera, aleatorio, esté entre 0,2 negativo y 0,2, es igual a 0,4, o sea el 40%. Bien. Y pues por supuesto que si quisiéramos saber que un error esté entre 0,5 y 0,5 es de 1, o sea, del 100%, pues porque nos están dando que la distribución de probabilidad es esta. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿no? Entonces la variable aleatoria exponencial se utiliza para modelar variables aleatorias continuas, tales como tiempos de espera, vidas o vidas útiles asociados con componentes electrónicos. Bueno, en general nos dicen que la función de probabilidad es esta que ven acá, ¿sí? Y nos están preguntando, acá dice, la probabilidad
Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que usted tenga que esperar 10 minutos o más en la caja de pago del supermercado? Bueno, si ustedes leen con más paciencia el contexto, pues entenderán que estamos hablando de un tiempo de espera. Pero aquí básicamente nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 10. Entonces reemplazamos el valor 10 en la función de probabilidad y ya tuvimos nuestro valor de probabilidad. Sí, pero el problema es obtener esta función. Y ese es el problema, obtener esta función. Entonces aquí ya nos dicen cuál es la distribución de probabilidad, la distribución normal de probabilidad que tiene este valor. ¿Sí? Entonces, pues vamos a mirar acá en nuestro graficador cómo sería esa función de probabilidad. Entonces es algo así como, vamos a ver si nos sale bien, es algo así como f de x igual a 1 sobre un valor, este valor que ven ahí es el de desviación estándar, lo voy a poner como la letra A, ¿sí? 1 sobre una letra A multiplicada por la raíz de 2pi. Vamos a ver si me sale 2pi. Y esto multiplicado por e a la menos vamos a ver si me sale a la menos x menos este es el valor de la media muestral poblacional, perdón. Ese mu es poblacional. X menos mu, vamos a llamarlo acá b, al cuadrado, sobre 2 veces a al cuadrado. Vamos a ver si me sale. Sí, deslizadores. Listo. Ah, perfecto. Entonces verifiquemos que aquí está bien. Perfecto. Acá para una desviación estándar 1 y una media poblacional igual a 1. Entonces fíjense que si yo muevo la media poblacional, ese valor es el que nos indica, voy a poner acá x igual a b, ¿sí? Y vamos a ponerle acá una letra punteadita. Tenemos el trazo, el grosor, pongamos la punteadita, así, listo. Entonces fíjense, ¿ves la media poblacional, cierto? Entonces este me va a indicar, es como el marco de referencia, digamos, la probabilidad 100, digamos que tiene un evento determinado, ¿sí? 100%. Y este valor de la desviación estándar es el que me va a indicar, fíjense, tanto el alto como el ancho de nuestra media. Entonces esa desviación estándar entre más grande sea, más bajita y menos ancho va a ser nuestra. ¿Listo? Esta sería una distribución de probabilidad normal. Bien. Bien, entonces aquí viene la explicación de esto.
Acá dice que en esta gráfica podemos ver, como les decía, eh, la media poblacional, ¿sí? Y el ancho está dado por esa media poblacional más la desviación estándar, y a la izquierda menos esa desviación estándar. Y pues es simétrica, ¿no? Y pues pueden tomar todos, como vimos en lo que les presenté ahorita, pues puede tomar diferentes formas, ¿no? Pues aquí hablan de un applet, pues básicamente es el graficador que acabamos de hacer. Bueno, entonces resulta que hay si nosotros quisiéramos determinar la probabilidad, la función de probabilidad de una distribución normal, la función no, perdón, la probabilidad como tal, el valor como tal, pues hay unos valores que se pueden representar en una tabla, ¿sí? Pero entonces prácticamente que se requeriría de una tabla diferente para cada situación particular. Entonces lo que se hace aquí es estandarizar para utilizar una sola tabla. Esa estandarización, para hacer esa estandarización se usa una variable aleatoria normal que se llama z, ¿sí? Esta. Y esa estandarización se hace como hacer una conversión de unidades. Se utiliza esta ecuación para hacer esa estandarización, ¿sí? Entonces acá hay unos ejemplos. Bueno, esta es la tabla Z, para utilizar la Z, entonces miremos los ejemplos. Dice acá, encuentre P la probabilidad de que Z sea un número menor o igual que 1.63. ¿Sí? Esta probabilidad corresponde al área a la izquierda de un punto Z igual a 1.63 desviaciones estándar a la derecha de la media. O sea, que Z sea esta cantidad de desviaciones estándar a la derecha de la media poblacional. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esto sea menor o igual? Entonces aquí se ve la gráfica. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? O sea, el área bajo la curva de este valor. O sea, fíjense lo que están diciendo acá. Z igual a 1.63, eso sería acá. ¿Sí? Entonces está diciendo, encontremos la probabilidad de que Z sea menor o igual a este número. ¿Sí? Entonces menor o igual a este número sería todo esto a la izquierda. ¿Sí? Y cuando dicen acá 1.63 desviaciones estándar a la derecha de la media, significa que 1.63, o sea, es la media, y 1.63 veces más mayor, o sea, a la derecha. ¿Sí? Eso significa. Entonces dice acá, para encontrar esa probabilidad, aquí dice que es 0,9484. ¿Cómo hacemos para saber eso? Entonces toca revisar la tabla. ¿Sí? Entonces vamos a buscar la tabla. Dice acá que en el apéndice, estamos en la página 227. Busquemos el apéndice, la tabla 3. Sigue siendo tabla 1, tabla 2, tabla 4 nos pasamos. Tabla 3, Z. Listo, entonces que Z sea 1.63. Entonces buscamos 1.6, ¿cierto? 1.603, ¿cierto? Para sumarle 1.63. Aquí está el valor que dice acá. 0,9484. ¿Sí? 1.6 y más 0,3 es 1.63. Más 0,03. Entonces la probabilidad es de 0,9484. Así se usan esas tablas. Listo, entonces aquí está, 0,9484. Claro, fíjense que es un área bastante grande, ¿no? De la distribución normal. Aquí se encuentra la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 0.5. Entonces significa que esta es la probabilidad que corresponde al área a la derecha de un punto Z igual a menos 0,5 desviaciones estándar a la izquierda de la media, o sea, este pedacito, ¿cierto? Entonces la probabilidad completa sería esta. Entonces de nuevo buscamos la tabla. Listo. Ahí se ve clarito, ¿no? Entonces, bueno, aquí importante saber esto, ¿no? Esta probabilidad corresponde al área
a la derecha de un punto z igual a menos 0,5. Bueno, aquí es importante, me lo iba a pasar, es importante que miremos lo siguiente. El área dada en la tabla 3 es el área a la izquierda de un valor específico de z. Haciendo un índice de z igual a menos 0,5 en la tabla, podemos hallar que el área a la izquierda es de 0,3085. O sea, el área que nos arroja la tabla es este pedacito. ¿Sí? Entonces, o sea, perdón, este pedacito, disculpen, aquí está señalado de hecho. Eso es lo que nos está mostrando la tabla. Pero nosotros estamos buscando el azul, no la blanca. Entonces a 1 le quitamos este pedacito, entonces así nos daría el resto. ¿Sí? Esto para valores que están a la izquierda. Y acá dice encuentre el área, encuentre la probabilidad de que z esté entre menos 0,5 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos el área para el valor de menos 0,5, ¿cierto? Que sería, al mirar la tabla 3, nos daría esta parte blanca. Entonces hacemos 1 menos ese número y así nos daría el área completa. ¿Sí? O sea, 1 menos eso. Aquí, bueno, miremoslo bien. El área pedida es el área sombreada A2, ¿cierto? Eso es lo que nos piden. Lo azul, como yo les expliqué al comienzo. ¿Listo? Entonces en la tabla 3 se puede hallar que el área de la izquierda de z, o sea, el área que z sea mayor que 0, menos 0,5, sería lo que aparece en la tabla, sería este pedacito, ¿cierto? El lo blanco. Listo. Y el área a la izquierda de z, entonces según esto sería el área 1 más el área 2, ¿cierto? O sea, eso nos da calcular, mirando la tabla nos da esta parte de acá, ¿sí? Esto nos daría 0,843. Entonces para hallar el área marcada, pues si yo conozco el área blanca, ¿sí? Y conozco toda esta de acá y necesito este pedacito, entonces a 1, si yo sumo las dos, área 1 más área 2, ¿cierto? O sea, si al área 1 y el área 2 le resto el área 1, pues me queda el área 2, ¿cierto? Y ahí está la respuesta. Listo. Lo pueden hacer ustedes. El libro se los compartí. Pueden hacerlo a mano para que lo verifiquen. ¿Listo? Bien. Yo no lo hago así muy detallado porque tenemos que llegar hasta la distribución de probabilidad. Bueno, entonces aquí hay otro ejemplo. Encuentra la probabilidad que una variable aleatoria normalmente distribuida caiga dentro de estos intervalos. Una desviación estándar de su media, dos desviaciones estándar de su media. Entonces eso significa para el primer caso desde menos 1 hasta 1 y para el segundo caso desde menos 2 hasta 2. Listo. Eso ya se lo pueden verificar, por favor háganlo. Encuentre el valor z de z, llamémoslo z0, tal que 0,95 del área se encuentra no más de más o menos z, desviaciones estándar de la media. O sea, el área sombreada de la figura 6,12 aquí, esta es lo que nos están preguntando, ¿cierto? 0,95. Así que todo este pedazo no vaya más allá de z0 en valor, en el valor absoluto. O sea, me están diciendo que esta área de acá, toda esta, está cumpliendo el 95%, 0,95, ¿cierto? Que no exceda en z0, ni para la izquierda ni para la derecha. Eso es lo que nos están diciendo. Listo. Bien, entonces dice acá, las áreas de cola, o sea, lo que está aquí,
pues básicamente es el resto del excedente 0,5, ¿cierto? Pero como son 2, entonces al dividir ese 0,5 en 2 nos da 0,25. O sea, este pedacito mide 0,25 y este también, ¿verdad? Listo. Aquí dicen eso, listo. Entonces toda el área acumulativa a la izquierda de Z0 para igualar, o sea, si yo la sumo, este pedazo, esta cola con el resto nos da 0,9750, o sea 0,975. Entonces nosotros miraríamos, exacto, nosotros miraríamos la tabla, qué valor tiene 0,9750 y el valor de Z sería 1,9 y ahí está la respuesta. En la columna 0,6, o sea 1,96. Listo. Bueno, básicamente esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes. Acá muestran cómo se estandariza, ¿sí? Esto es lo que quería mostrarles con respecto a la distribución normal. Que hay más ejemplos, los pueden revisar. Y bueno, aquí hay ejercicios, no los puse porque nosotros estábamos en el tema de distribuciones normales. Bueno, esto no lo vamos a mirar. Y pasamos directamente a distribuciones normales. Aquí, distribuciones muestrales, perdón. Bien, entonces esto ya es lo que nosotros tenemos que trabajar en esta parte. Entonces, ¿qué es un diseño experimental? Listo, entonces miremos este ejemplo acá. Eso es importante. La forma en que una muestra se selecciona recibe el nombre de plan muestral o diseño experimental y determina la cantidad de información de la muestra. Es decir, que dependiendo del tamaño de la muestra y de cómo queremos hacer el experimento, tendremos el tamaño de la distribución, ¿sí? Aquí hay un ejemplo. El muestreo aleatorio simple es un plan muestral de uso común en el que cada muestra de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Por ejemplo, supongamos que se desea seleccionar una muestra de tamaño n igual a 2 de una población que contiene n igual a 4 objetos. Si los 4 objetos están identificados por símbolos x1, x2, x3 y x4, hay 6 pares distintos que puedan seleccionarse como se observa en la tabla. Entonces, el tamaño de la muestra, o sea, el experimento tiene un tamaño de 2, ¿sí? Pero son 4 elementos. Entonces yo los puedo organizar así. Fíjense que aquí yo estoy mirando que el orden no importa, ¿no? x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4 y x3, x4. El orden no importa, es decir, x1 y x2 es lo mismo que x2 y x1. Entonces, eso es lo que nosotros cuando hacemos conteo se llama una... se olvidó la palabra, perdón. Sí, es una combinatoria. Entonces, digamos que yo tengo n igual a 4 y n tamaño igual a 2, ¿cierto? Entonces tengo 4 elementos y los voy a organizar de a 2. De las calculadoras lo tienen, pero ustedes lo pueden hacer aquí también en Excel. Entonces yo digo igual combinatoria y entonces son 4 elementos, los voy a combinar en parejas, ¿cierto? Ahí está, 6 posibilidades. Sí, así es como se obtiene. Entonces efectivamente salen las 6 posibilidades. Sí, entonces acá hay un ejemplo. Bueno, miremos más abajo, quiero que miremos uno más. Sí, ves, aquí aparece lo de las combinatorias. Entonces, por ejemplo, una base de datos de computadora en una empresa urbana de abogados contiene archivos para n igual a 1000 clientes. La empresa desea seleccionar n igual a 5 archivos para revisión. Selecciona una muestra aleatoria simple de 5 archivos de esta base de datos. Entonces acá dicen que pues, un archivo es de 1 a 1000, ¿sí? Entonces lo que queremos nosotros hacer es coger aleatoriamente
Dice acá a continuación genera una secuencia de 10 números aleatorios de 3 dígitos. O sea, bueno, ahí básicamente lo que tenemos es todos los archivos que aparecen allá, y si quisiéramos organizarlos y cuántos sacaríamos con un tamaño de 5. Y acá lo dicen pues que utilizando la tabla. Bueno, realmente no quiero gastar tiempo en este tipo de ejercicios. Lo que yo pensaba hacer era mostrarles cuántas combinaciones podríamos tener de 1000, una muestra de 1000 organizados de A5. Y pues imagínense, es gigantesca, ¿no? Pero bueno, aquí en todo caso dan el ejemplo, pues una manera de hacerlo, pues para que lo miren ustedes. Este libro es muy bueno, revísenlo. Pero yo quería mostrarles, era más abajo, esta parte, lo que quería mostrarles. Listo, entonces, estadística y distribuciones muestrales. Ahí es donde ya empieza, digamos que aquí es donde está lo que tenemos que saber para nuestros ejercicios, ¿sí? Entonces, cuando se selecciona una muestra aleatoria de una población, las medidas numéricas descriptivas que se calculen de la muestra se denominan estadísticas. O sea, digamos que en las distribuciones muestrales lo que nosotros seleccionamos son las medias y las medianas. Esas vendrían siendo las estadísticas, ¿sí? Las distribuciones de probabilidad para estadísticas se llaman distribuciones muestrales porque nuestros repetidos dan esta información. Entonces, ¿qué valores de la estadística pueden presentarse? ¿Con qué frecuencia se presenta cada valor? Entonces, la distribución muestral de una estadística es la distribución de probabilidad para los posibles valores de la estadística, que resulta cuando muestras aleatorias de tamaño n se sacan repetidamente de la población. Entonces, hay tres formas de hallar la distribución muestral de una estadística: deducir la distribución matemáticamente usando leyes de probabilidad, usar una simulación para aproximar la distribución, o usar los teoremas estadísticos, ¿sí? Entonces aquí viene lo que yo quiero mostrarles. El siguiente ejemplo demuestra cómo deducir las distribuciones muestrales de dos estadísticas para una población muy pequeña. Entonces, una población está formada por n igual a 5 números. Esos son los 5 números. Si una muestra aleatoria de tamaño n igual a 3 se selecciona sin reemplazo, encuentra las distribuciones muestrales para la media muestral y la mediana. Estas son las dos estadísticas de las que hablan acá, ¿sí? Entonces, dice acá, usted está muestreando de entre la población que aparece en la figura. O sea, 3, 6, 9, 12, 15. Aquí están los números, 3, 6, 9, 12, 15. Entonces, ¿qué significa? Que la probabilidad de sacar uno de estos valores es la misma, es un quinto, ¿no? 1 de 5. Recuerden que la probabilidad es el espacio muestral dividido, perdón, el evento dividido en el espacio muestral. El evento es, por ejemplo, la probabilidad que salga 3. Al elegir al azar entre estos 5, la probabilidad que salga 3 es, pues, ¿cuántos 3 hay? Hay uno, no más, de entre cuántos, de entre 5. Lo mismo para el 6, el 9, el 12 y el 15, eso nos da un quinto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la media poblacional? Pues la media poblacional, entonces sumamos los dígitos, lo vimos en 5 y nos da 9. ¿Y cuál es la mediana? Entonces, como son 5 datos organizados de menor a mayor, el dato que está en la mitad, fíjense, ese está en la mitad de los 5, esa es la mediana. Listo, ahí está. Cuente las distribuciones muestrales para la media. Aquí está la distribución muestral. Y pues la mediana y la media nos dio el mismo valor. Otro ejemplo. Bueno, aquí seguimos, pero no hemos terminado. Entonces aquí nos están diciendo cuál es la probabilidad. O sea, lo que tenemos que hacer es, como el tamaño es n igual a 3, ¿cierto? Entonces tenemos que organizar 5 datos en tríos, ¿sí? O sea, la combinatoria. Son 5 datos y tenemos que organizarlos en tríos. Entonces son 10 posibilidades. Entonces dice, hay 10 posibles muestras aleatorias de tamaño n3 y cada una de ellas es igualmente probable, con una probabilidad de un décimo. Estas muestras, junto con los valores calculados de x y m para cada una, se ven en la siguiente tabla. O sea, aquí están diciendo, miren la tabla acá. Son 10 posibles, ¿cierto? Organizadas de a3, y aquí están las 10 posibilidades, todas las completas. Entonces, ¿cuál es el promedio acá? 6, acá es 7, bueno, podemos calcular el promedio de cada trío. Y la mediana, ¿no? 6, 6, 6, acá es 9, 9, 12,
9, 9, 12, 12. Y aquí está entonces esto sería los valores, las distribuciones muestrales para cada una. Para las estadísticas, es lo que decía en la pregunta, ¿no? Encuentre las distribuciones muestrales para cada estadística. ¿Cuál es la primera estadística? La media muestral, en este caso es poblacional. ¿Y eh, cuál es la mediana? La otra estadística, la mediana muestral, ¿cierto? Entonces fíjense, media, ¿cuántos 6 hay? Hay uno. No, no hay más, listo. ¿Cuántos 7 hay? Hay uno también. ¿Cuántos 8 hay? Hay uno y dos. ¿Cuántos 9 hay? Hay uno y dos, ¿cierto? ¿Cuántos 10 hay? Hay uno y dos. ¿Y cuántos 11 hay? Hay uno. ¿Y cuántos 12 hay? Hay uno. Y para la mediana, entonces hay uno, 2, 3, 3, 6. 9 hay uno, 2, 3, 4. Y 12 hay 3. Entonces estas son las distribuciones. Esta es la distribución de la media y esta es la distribución de la mediana. Entonces pues aquí fue muy fácil hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un número de datos muy pequeño, ¿sí? Y era discreto. Pero cuando son datos cuando son n muy grandes, entonces hacerlo así a mano como lo hicimos ahorita es muy complejo. Entonces existen los teoremas estadísticos y el que vamos a usar nosotros es el teorema del límite central. Entonces aquí dice, por ejemplo, fíjense que si miremos el ejemplo, dice, suponga que tira un dado balanceado n igual a una vez. La variable aleatoria x es el número observado en la cara superior. Esta variable aleatoria conocida puede tomar 6 valores, cada uno con probabilidad de un sexto, y su distribución de probabilidades se muestra en esta figura. ¿Sí? Entonces es muy fácil, ¿no? Acá estamos viendo que todos tienen la misma probabilidad de un sexto. La media pues sería 3,5, aquí sería la media. ¿Sí? Si ya sacamos el promedio. Y al calcular la desviación estándar pues nos daría este valor, ¿no? 1,71. Listo. Por eso da el ancho 1,71, el ancho para la derecha y la izquierda. Pero si aumentamos n, ya no lo hacemos con n igual a 1, sino con n igual a 2. Entonces, pues los dados ya van a tener unos... o sea, si sumamos los dados, aquí está la distribución para que lo revisen ustedes. Entonces esto ya cada vez se parece más a una distribución normal, miren. Entre n más grande, cada vez se parece más a una distribución normal. Entonces lo que nos están diciendo es que entre más grande sea n, mejor para que sea aproximado a una distribución normal. Si eso ocurre, entonces podemos calcular las siguientes, digamos, las siguientes variables para analizar esa distribución. ¿Cuáles son esas variables? La media poblacional y la desviación estándar poblacional. ¿Sí? Entonces, mira, si muestras aleatorias de n observaciones se sacan de una población no normal con media infinita y desviación estándar sigma, entonces cuando n es grande, la distribución de muestreo de la media muestral está distribuida normalmente de forma aproximada con media nu y desviación estándar dada por esto, ¿sí? Entonces, ¿qué están diciendo? Que la población es no normal, ¿sí? Si la población es no normal y tenemos una media infinita y una desviación estándar de la población, la distribución de muestreo, ¿sí? O sea, la distribución muestral tiene para las medias de cada valor de la distribución es una distribución normal, ¿sí? Y su media sigue siendo nu, la misma de la población, pero su desviación estándar ahora es esta. Entonces ahí es donde podemos ya empezar a trabajar los ejercicios que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, acá. Entonces nos dicen el ejercicio 7.19. Voy a hacer el numeral A. Muestras aleatorias de tamaño n se seleccionaron de poblaciones con las medias y varianzas dadas. Aquí encuentre la media y desviación estándar de la distribución muestral de la media muestral en cada caso. Entonces la media para el caso A sigue siendo 10. ¿Sí? Entonces para el caso A la media sigue siendo 10, la misma, ¿sí? Sigue siendo la misma.
Y la desviación estándar, que aquí nos dicen la desviación estándar, llamémosla así, desviación estándar, entonces va a ser según esto que estábamos viendo ahorita. Aquí arriba lo tenemos. La desviación estándar de la muestra sobre la raíz de n, ¿cierto? Entonces, en este caso, la desviación estándar es la raíz cuadrada de 9, o sea 3, sobre la raíz de n, que sería 36. O sea, 3 sobre 6. O sea, 1/2. Ya ahí está. Ya estuvo. Fácil, ¿no? Y tendría que hacer lo mismo para B y lo mismo para C. Ahora dice, consulte el ejercicio 7.19. Si las poblaciones muestrales son normales, ¿cuál es la distribución muestral de X para los incisos A, B y C? Si son normales, entonces ¿qué sabemos? Que las distribuciones muestrales también lo son, ¿no? Incluso cuando no son normales. Acá dice, de acuerdo con el teorema de límite central, si las poblaciones muestrales no son normales, ¿qué se puede decir acerca de la distribución muestral de X para los incisos A, B y C? El único que no tendría una distribución, o sea, que sería sesgada, sería la C, porque n es muy pequeño. Ya para n igual a 36 y n igual a 100, la distribución igual se va a aproximar a una distribución normal, pero para valores muy pequeños no lo es. Entonces eso es lo que tiene que responder acá, está muy sencillo. Vamos al 7.25. El 7.25 sí habla de la probabilidad, ¿sí? Entonces otra vez, suponga que se selecciona una muestra aleatoria de n igual a 25 observaciones dentro de una población que estará dividida normalmente, que está distribuida normalmente, con media igual a 106 y desviación estándar igual a 12. Entonces, de la media y desviación estándar de la distribución muestral de la media muestral X. O sea, lo mismo, ¿no? La media sigue siendo 106. Y la desviación estándar, entonces otra vez aplicamos la formulita. ¿Sí? Sigma, esta formulita, mirenla. Entonces sigma, que es la desviación estándar, 12, sobre la raíz de n, o sea, la raíz de n que es 5, la raíz de 25 es 5, y estuvo fácil. Encuentren la probabilidad de que x exceda de 110. Ah, bueno, entonces aquí ya es un poquito más complejo, ¿no? Entonces miremos, miren lo que dice acá. Aquí miren el entrenamiento. O sea, la probabilidad se calcula igual, que se ve, usando la estandarización, la variable estandarizada z, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo, mírenla. Entonces, ¿cómo calcula la probabilidad para la media muestral? ¿Sí? Entonces dice acá, encontremos la media poblacional y la desviación estándar. Ya la tenemos, ¿no? En el primer punto lo hicimos. Ahora dice, escriba el evento de interés en términos de X y localice el área apropiada en la curva normal. Listo, entonces dice acá, encuentre la probabilidad de que X se exceda de 110. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X exceda de 110? Aquí hay un ejemplo. O sea, que exceda de 110. O sea, si hacemos la curva, digamos esta, vamos a dar un ejemplo acá.
Y es algo así como que lo que tenemos que encontrar es que, digamos que aquí es 110, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces estamos buscando la probabilidad de que esté acá. ¿Sí? Entonces si yo calculo la variable z, esta me va a dar este pedazo. ¿Cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es 1 menos ese pedazo. ¿Sí? O sea, calculamos z, que es igual, bueno, entonces z sería igual a el x medio, o sea, en este caso el valor del que nos dicen que exceda, ¿cierto? Que sería 110, ¿cierto? Ahora sí. Menos la media, en este caso la media es 106, sobre la desviación estándar que hayamos calculado, ¿sí? En este caso la desviación estándar no la hemos calculado, entonces calculémosla. Son 12 datos dividido en raíz de 25, o sea 12 datos no, sino 12 es la desviación estándar y 25 datos sobre 5, 12 quintos, eso da 2,4. Verifiquemos. Listo, entonces aquí sería sobre 2,4. Y esto nos da 4 y un 2,4, que es igual a 1,6 periódico. Listo. Entonces, lo que estamos buscando es la probabilidad de que z sea menor que 1,666. Entonces tenemos que ir a la tabla. Miremos acá la receta que dan, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es probabilidad. Bueno, miremos este ejemplo y nos vamos siguiendo este ejemplo, ¿listo? Como el administrador ha seleccionado una muestra grande, bueno, aquí la duración de la enfermedad de Alzheimer desde el principio de síntomas hasta el fallecimiento varía de 3 a 20 años. El promedio de 8 años, es 8 años con una desviación estándar de 4 años. El administrador de un centro médico al azar selecciona los registros médicos de 30 pacientes de Alzheimer ya fallecidos. De la base de datos, el centro médico anota la duración promedio y encuentra las probabilidades aproximadas para estos eventos, que la duración promedio es menor a 7 años. Entonces miremos ese ejemplo. Como el administrador ha seleccionado una muestra grande de la base de datos, en este centro médico puede sacar conclusiones acerca de pacientes pasados, presentes o futuros con enfermedad de Alzheimer en este centro médico. Si, por el contrario, este centro médico puede ser considerado como representativo de otros centros médicos del país, puede ser posible sacar conclusiones de más largo alcance. Bueno, ¿qué se puede decir acerca de la forma de la población muestreada? No es simétrica,
porque la media de mu es 8, no está a la mitad entre los valores máximo y mínimo. Como la media está más cercana al valor mínimo, la distribución está sesgada a la derecha. Bueno, eso es lo que hay que revisar cuando hagan preguntas como en el 720. Como unos pocos pacientes viviendo con unos pocos pacientes viviendo a largo tiempo después que principia la enfermedad, cualquiera que sea la forma de la distribución poblacional, no obstante, la distribución muestral de X tiene una media de X igual a 8 y desviación estándar dada por este valor. Además, como el tamaño muestral es n igual a 30, el teorema límite central asegura la normalidad aproximada de la distribución muestral de X. O sea, sin importar lo que yo les decía, sin importar que la muestra no sea normal, al aplicar el teorema del límite central y teniendo en cuenta que n es grande, es 30, entonces se puede considerar como una distribución aproximada de la normal aproximada. Entonces dice acá que la probabilidad de que X sea menor a 7 estaba por el área sombreada de la figura. ¿Sí? Lo que hicimos nosotros ahorita, ¿cierto? Para hallar esta área es necesario calcular el valor de 7 correspondiente a X igual a 7. O sea, lo que hicimos ahorita también, ¿cierto? Ello les da menos 1.37. De la tabla del apéndice 1 se puede hallar que el área acumulativa correspondiente a 7 igual a menos 1.37. O sea, la probabilidad de que X sea menor a 7 es la misma probabilidad, ¿cierto? Esto que están diciendo acá. O sea, nosotros estamos haciendo esto, ¿cierto? Aquí está 110. Voy a pintarlo así. Aquí está 110. Aquí está 110. 110, no, 106. Espérense, revisamos el ejercicio. La probabilidad de que exceda de 110. Ajá, sí, aquí está 110. Y aquí está 106 en la muestra. En la media, listo. ¿Sí? Y nosotros queremos esta área. O sea que lo que nos están preguntando es la probabilidad, no lo puse acá, la probabilidad de que X muestra, pero ponemos acá está aquí, X sea mayor que que sea mayor que 110, ¿no? Es igual a la probabilidad de que Z, dice acá, leámoslo bien porque nos dice encuentra la probabilidad de que X exceda, entonces sí, la probabilidad de que Z sea mayor también. Listo. Ajá, de que exceda 110. Listo, entonces, y vamos acá. Acá es de que sea menor, nosotros sería mayor en 110, ¿no? Entonces tenemos que buscar la tabla. Entonces vamos a la tabla. No me acuerdo la página. Tabla 3, aquí está. Entonces Z nos dio 1.66. Entonces toca buscar acá el 1.6. Aquí está el 1.6 y nos dio esto. 0,9515. Listo, pero ojo. Entonces nosotros estamos buscando esta área y esta tabla nos está dando. ¿Qué nos está arrojando esta tabla? Nos está arrojando, según esta gráfica, pues toda esta, ¿no? Entonces nosotros estamos buscando este pedacito. Entonces 0,9515. Entonces la probabilidad sería de 1 menos ese valor.
0,0485. Y esa es la probabilidad. Listo. Y se encuentra la probabilidad de que la media muestral se desvíe de la media poblacional 106 en no más de 4. Es entonces, para que se los dejo, les voy a ayudar con la parte. Entonces, en no más de 4 significa que este y este, ¿cierto? Entonces ahora ustedes tienen que hacerlo, o sea, con las mismas condiciones, es prácticamente el mismo ejercicio, pero ahora considerando esto, aquí y acá. ¿Listo? Bueno, recuerden que cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, yo voy a estar atento en el WhatsApp. Miren el video, por favor, y me preguntan. Bueno, les deseo un excelente día. Fue un placer ayudarles. Nos estamos hablando.